Hola, hola, buenas tardes. Apenas pude conectarme hoy, tuve muchos problemas para poder ingresar y conectarme, pero ya estamos aquí. Espero que sí se esté transmitiendo el programa. Les saludo con mucho afecto. Soy el padre Giovanni Camarillo, servidor. Soy el que desde hace algunos viernes los ha ido acompañando y vamos creciendo un poco más en la formación cristiana, en la formación católica. Y bueno, ahora en este viernes vamos a tener un programa que hemos pues preparado con mucho cariño para que usted pueda bien entender esta cuestión escatológica del final de los tiempos. Yo he titulado el programa ¿Qué tanto falta para la segunda venida de Cristo? ¿Por qué? Recuerdo esto y por eso es que estoy tocando estos temas en el mes de noviembre, que es el fin del año litúrgico, que es ese fin del ciclo que hemos venido acompañando, los misterios de Cristo. Bueno, pues en el mes de noviembre se empieza a reflexionar sobre la parusía, sobre el final del tiempo, y por eso cuando las lecturas de la liturgia de la Santa Misa están apuntando a poder reflexionar sobre el final, es conveniente que tengamos este tema. En esta segunda venida de Cristo, que va a ser el punto central, ¿qué tanto se especula? ¿Qué tanto se ha dicho? ¿Qué tanto hay de cierto en todo lo que se predica? ¿Qué tanto la iglesia conoce? ¿Qué tanto la revelación ha abonado a esto? Todas estas cuestiones son las que hoy vamos a estar tratando aquí en este programa. Bien, pues los que ya se han conectado, yo les invito a que puedan compartir este video en sus redes sociales para poder así tener un poquito de más aforo y muchos puedan entender o puedan comprender esta parte que a todos nos debe de interesar, porque al final de cuentas es en lo que creemos. Siempre que recitamos el credo hablamos acerca de la segunda venida de Cristo. Decimos, creemos en que vendrá lleno de gloria. Bien, ¿qué es lo que hemos oído hablar de el final de los tiempos, de la segunda venida de Cristo? Yo les invitaría a que si usted tiene ya alguna pregunta que pueda formular, usted la pueda realizar. Recuerde esto, el objetivo del programa no es solamente responder preguntas aisladas, sino que llevar un poquito de formación en la diferente pues materia que la iglesia propone, la revelación, la Sagrada Escritura, en este caso los novísimos, pero esta formación que se va a ir dando poco a poco, lo hacemos gracias a las preguntas que usted puede realizar. De ahí el nombre del programa, es tiempo de preguntar. Entonces, este es el tiempo para que usted pregunte. Usted puede preguntar, puede hacer su comentario y podemos ir respondiendo si es que tenemos conocimiento y si no, lo investigamos. Bien, ¿qué es la venida de Cristo? La segunda venida de Cristo. ¿Cómo debemos prepararnos a ella? Hoy en día muchas teorías hay y a lo largo del tiempo acerca del final de los tiempos. Mucho se ha dicho, mucho se ha pensado, la iglesia ha ido reflexionando poco a poco. ¿Qué es lo único que tenemos certero? Lo que dice la revelación, la Sagrada Escritura y lo que confesamos en el credo. Las verdades reveladas en el credo son para nosotros la base fundamental de nuestra fe. En el credo de los apóstoles, que es el credo más antiguo, el símbolo de la fe o el símbolo de los apóstoles,
este credo dice textualmente: desde allí ha de venir la diestra del Padre a juzgar a vivos y muertos. Ya está hablando de una segunda venida. Y en el credo niceno-constantinopolitano dice: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, esto es lo que ofrece el credo y es lo que tú y yo debemos creer. Que si será mañana, que si será en 20 años, 1000 años más, no lo sabemos. Lo que sabemos es que desde la diestra del Padre, de donde Él ha subido y está reinando con el Padre y el Espíritu Santo, de ahí vendrá a juzgar a vivos y muertos, y dice el credo niceno-constantinopolitano: no tendrá fin su reino. Hay algunos pasajes de la Sagrada Escritura que se refieren a la segunda venida de Cristo. El mismo Jesús comentaba: el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles, y entonces retribuirá a cada uno según su conducta. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Mateo. También en el Evangelio de Mateo dirá: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y en ese momento todas las tribus de la tierra romperán en llanto. Verán el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles, que con trompeta clamorosa reunirá a sus elegidos dentro de los 4 vientos, de un extremo a otro de los cielos. En estos 2 textos de Mateo, porque hay uno más, nosotros podemos ver que el mismo Jesús está prediciendo su venida al final de los tiempos. Es decir, para esto está predicando en un tono profético. ¿Por qué? Y un tanto apocalíptico, porque tendrá cabal cumplimiento. Lo que Jesús está diciendo no es un evento aislado, no es algo que se figura a él, no es algo parabólico, no. Es algo que ocurrirá. San Mateo, en este tercer texto que yo lo voy a leer y que probablemente lo escuchemos en estos días en la liturgia, dice: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las gentes. Separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas del rebaño. Este texto lo encontramos al final casi del Evangelio, lo que conocemos como el texto del juicio final. ¿Qué decir de estos 3 textos, que los 3 son del Evangelio de San Mateo? La segunda venida de Cristo, el mismo Jesús quiso que su iglesia lo supiera. ¿Por qué? Porque iba a ser tan dramático el hecho de que Él se alejara de su iglesia, que Él subiera en cuerpo y alma al cielo, a la diestra de Dios, que ahora lo que tiene que hacer también es motivar a su iglesia para que su iglesia persevere con fe hasta que Él vuelva. Que no fue inmediatamente, que no ha sido y que no sabemos cuándo sea. La promesa de Jesús es: volveré. La promesa de Jesús es: en esta segunda venida habrá juicio para todos, vivos y muertos. En esta segunda venida de Jesús, entonces nosotros debemos de reconocer que si en la primera venida de Jesús vino pobre, humilde, que nació entre animales, que fue cobijado apenas por pajas, que fue envuelto apenas por unos pañales,
que fue tratado como un desconocido, aunque algunos fueron a reverenciarlo. Bueno, en la segunda venida de Jesús no será así. Vendrá con todo su esplendor, con toda su gloria, y entonces juzgará. Este juicio que trae Jesús con su segunda venida es el juicio que, como decíamos en el programa pasado, se ha dado el día de nuestra muerte. No hay otro juicio, sino que será un juicio confirmatorio de lo que ha pasado en tu juicio personal, el día de tu muerte. Bien, vamos adelante. Dice el texto del Catecismo de la Iglesia: cuando venga Jesús, también juzgará a los vivos y a los muertos en lo que se conoce como juicio final. En él todos los hombres de todos los tiempos se reunirán ante el Hijo del Hombre. Allí veremos todos la justicia y la misericordia del juicio divino para con cada uno de nosotros. Como señala pues el Catecismo, conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios, que su amor por sus criaturas es más fuerte que la misma muerte. Entendamos este texto del Catecismo de la Iglesia Católica, que es muy rico. Al final de los tiempos, el Señor consumará la obra de salvación, salvándonos, sí, a quien se ha esforzado para ser salvado. A quien ha actuado bajo la óptica y la lógica del amor, entonces vendrá una salvación que Él trae con su propio, con el evento pascual. Si nosotros queremos comprender esto, entonces nosotros podremos ver que ese juicio tiene que llegar. Y cuando llegue, se dará en justicia y en misericordia. No solamente puede ser un juicio en justicia, ha de ser un juicio en misericordia. No solamente puede ser un juicio en misericordia, ha de ser un juicio justo. Nos convendría mucho pensar que el Señor va a juzgarnos solo con misericordia. Y no es así, hermano. Digo, a veces malentendemos o queremos malentender las revelaciones que Dios ha hecho. Y a veces queremos jalar tanto la línea de la misericordia que hacemos a un lado la línea de la justicia. Está mal en pensar que Jesús será justo, no. Está mal pensar que Jesús será misericordioso, no. Ni tanto ni tanto. Lo que sí es que será un juicio justo y misericordioso. Cuando nosotros leemos la devoción de la Divina Misericordia, pudiéramos nosotros decir que el juicio será solo con la misericordia y que la misericordia alcanzará al mundo entero y que la misericordia entonces reinará y que entonces todos tendremos la gracia de la salvación. Ojalá así fuera, ojalá así sea. Pero lo que nosotros confesamos es que en el juicio que traiga la segunda venida de Jesús será un juicio justo. Es que, hermanos, pensar en que Dios no es justo, pensar en que Dios hará de la vista gorda, que Dios no tendrá en cuenta nuestras faltas, entonces es pensar y es creer en un Dios corrupto. Y nuestro Dios no es un Dios corrupto, es un Dios justo, pero que se deja entrañar por el hombre
que es misericordioso. Por lo tanto, la divina misericordia nos abraza, sí, pero también nos juzga con su justicia. Es algo difícil de entender, pero es el misterio de la salvación. Bien, hasta aquí espero que lo estén entendiendo, que lo estemos comprendiendo. Si hay alguna pregunta, la podemos ir realizando. Saludo mucho a Cristian Moreno, también a Cristina Gisabel Reyes. Hola padre, ¿cuál es el tema de hoy? Yo se los enuncié, pero se los vuelvo a decir así puntualmente. El tema de hoy es... porque luego se me pasa un detalle del nombre. Es... ¿qué tanto falta para que Jesús venga por segunda vez? Ahí está el tema de hoy. Y dice, yo me pregunto, ¿qué pasa con los bebés abortados? ¿Cómo pueden volver al cielo si no fueron bautizados? Bien, te lo respondo ahorita, aunque también lo vamos a abordar un poquito más adelante, porque el decir que Jesús va a venir y el pensar en un tema de escatología donde se refiera a la segunda venida de Jesús es también pensar en la salvación. ¿Qué hacer con los caminos de la salvación? Hermanos, conocemos unos que son muy perfectos, que a lo largo del tiempo Dios los ha inspirado y que la iglesia los está protegiendo. Los caminos de salvación que tiene la Iglesia Católica son básicos. El bautismo es puerta de salvación. El bautismo es clave para ser salvados. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no se puede bautizar? ¿Qué pasa cuando un niño, incluso no abortado, nace, no lo alcanzan a bautizar, se pone grave, muere? ¿Qué pasa con los lugares donde apenas se está conociendo a Cristo, donde la misión está siendo que yo me quiera bautizar, pero no alcanza el bautismo? Bueno, hay 3 tipos de bautismo. El primero, que todos conocemos, es el bautismo de agua, de inmersión, donde por medio del agua, en el sacramento propio de la iglesia, se vierte agua sobre la criatura, diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y entonces aquella criatura forma parte del pueblo de Dios con el nombre que se le ha dado. Ese es el primer tipo de bautismo y el que casi todos conocemos. El segundo tipo de bautismo es el bautismo de deseo, es decir, el deseo de que yo sea bautizado o el deseo de mis padres para que yo sea bautizado. En el dado caso de que no se haya podido dar el bautismo y ha muerto la persona, entonces puede recibir el bautismo de deseo. Este bautismo es muchas veces el que los niños que no alcanzan a nacer porque se vinieron antes de tiempo o los infantes que mueren naciendo, es el bautismo que casi a todos de ellos los arropa. ¿Por qué? Pues porque el deseo de sus padres era bautizarlos. A lo mejor no lo dijeron expresamente, pero un matrimonio católico se casa sabiendo que va a bautizar a sus hijos en la fe católica. A lo mejor lo querían y no lo pudieron hacer. Ahí está el bautismo de deseo. Y por último, el bautismo de sangre es el bautismo que todos los mártires sufren, reciben y pueden ser incorporados al pueblo de Dios. Yo creo que la teología aquí debe de abrazar a los abortados, a aquellos que se les ha asesinado, a aquellos que han sido indefensos y que no han podido conocer la luz del día porque han sido abortados. Yo pienso que ahí cabe el bautismo
de sangre. Estos tres bautismos o estas tres maneras de ser bautizado son para poder formar parte del pueblo de Cristo. Pero, aquí lo anuncio un poquito, ampliando la respuesta para Cristina y para todos los que nos están escuchando. El bautismo católico sí es necesario. Puerta de salvación, muy necesario. Pero no es la única forma en la cual Jesús salva. ¿Por qué? Porque entonces el bautismo es más importante que Jesús, que ha dado el bautismo a la iglesia, que por medio del bautismo y de los méritos de él se salva a la gente. Entonces, la iglesia sería más importante que el mismo Cristo, y no es así. La iglesia tiene su lugar perfectamente, pero Cristo tiene su primacía. Entonces, aquí el punto es, si Cristo ha suscitado hombres de buena voluntad en otros lados y les ha infundido las semillas del verbo y han querido aceptar la salvación, entonces podemos presumir que aquellos están en el cielo o que aquellos en su muerte serán considerados hijos de Dios. No sé si por aquí podemos responder un poquito. Y dice, y así pueden llegar con Dios al cielo. Bien, vamos continuando este tema y vamos respondiendo más preguntas que ustedes envíen. Con el juicio final se acabará la vida sobre la tierra y las almas de los muertos volverán a unirse a sus cuerpos para recibir el premio eterno de la gloria o el castigo eterno en el infierno. En otras palabras, con el juicio final llega el fin del mundo, el fin de los tiempos. Es el mismo Jesús que dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y San Pedro escribe, pero como un ladrón llegará el día del Señor. Entonces los cielos se desharán con estrépito, los elementos se disolverán abrasados y los mismos de la tierra con lo que hay en ella. Aquí hay algunos puntos que debemos y podemos explicar. Si hay preguntas de esto, también envíenlas. Dice, otra vez la doctrina del juicio final y del juicio personal. El juicio personal es el que Dios hará de tu persona el día de tu muerte. Cuando, como decíamos en el programa pasado, el alma se desprenda del cuerpo, entonces irá a la presencia de Dios para ser juzgada. Pero el juicio final, como lo está enunciando aquí, como lo está enunciando aquí el texto, arropando un poco lo que San Mateo dice en su evangelio, el juicio final será el que el alma incorporada a su cuerpo reciba de Dios la rectificación del juicio particular o del juicio personal. Aquí sí debemos entender esto, porque estos dos tipos de juicios que los viviremos, que uno tenemos en vista cuando, el día de nuestra muerte, y el otro, bueno, pues no, ni siquiera sabemos cuándo llegará, pero se dará. Aunque el mundo llegara a su fin, la Iglesia, siguiendo la enseñanza de San Pedro, afirma que nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en la que habitará la justicia. Aquí entendamos esto. La tierra nueva y el cielo nuevo será la sede de la justicia, será el lugar donde Cristo reina para toda la eternidad. Entonces, este lugar es para cada uno de nosotros una esperanza. Este lugar es
lo que aquí en la iglesia anhelamos, pero que en el cielo se dará. Para esto necesitamos emigrar de esta realidad a la otra, a la realidad espiritual, a la realidad de la vida eterna. Entonces, hermanos, tengamos esto en cuenta y podamos también nosotros tener no solamente un pánico para cuándo va a venir el juicio final, qué va a pasar, se va a caer el sol, se va a apagar, qué va a pasar, las estrellas caerán, lo que estamos viendo de desastres naturales, podemos decir, esto es el parte del juicio final, ya son los últimos tiempos. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que dice la iglesia? Y hermano, si usted piensa así, déjeme decirle una cosa, que no está un poquito mal de la cabeza. ¿Por qué? El mismo San Pablo lo pensaba. San Pablo pensaba que el juicio final era inminente, que la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo, era ya. Pero después del tiempo que no llegaba y no llegaba, dice, llegará en el momento que tenga que llegar. Pero mientras hay que prepararnos. 2000 años después, casi 2000 años después, aquí estamos tú y yo esperando esta segunda venida. Bien. El Concilio Vaticano II observa, junto con el género humano, también la creación entera, que está íntimamente unida con el hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo. Esto lo habla la Constitución Lumen Gentium. Es decir, la comunidad, no solamente los hombres, sino todos los que conformamos esta tierra, ¿sí? La creación misma es la que en el último tiempo se transformará, será plena. ¿Por qué esto? Porque vendrá de nuevo la oportunidad de volver al paraíso de donde fuimos alguna vez expulsados. Entonces, todos deberíamos de prepararnos para este encuentro. En este último estado del universo, que es el día del juicio, situado no en el tiempo, sino en la eternidad, cuando Cristo reinará de un modo más perfecto, el catecismo explica, al final de los tiempos, Dios, el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán por siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma. Volviendo a la pregunta sobre si el reinado de Dios vendrá ya y entonces ese reinado final es lo que se le conoce en algunas espiritualidades como la era de la paz, el reino de la divina voluntad, el reino eucarístico. Todos estos nombres se podrían aplicar en sentidos distintos al reino de Cristo, pero ese reino no se instaurará en la tierra, sino después de el fin del mundo, en la vida futura. Por eso el credo dirá, su reino no tendrá fin. ¿Cuándo entonces llegará el final de los tiempos? No lo sabemos. Jesús mismo, en el secreto mesiánico, esto es lo que se conoce en la teología bíblica, en el estudio de la Sagrada Escritura, el secreto mesiánico es eso que sí quiso decir, pero que no dijo. Y se refiere mucho a la segunda venida de él. Dice, ni el Hijo conoce el día ni la hora, solamente el Padre. ¿Cómo no va a conocer Jesús el día y la hora del fin del tiempo? Sí lo conoce. Pero si lo conoce es en su calidad de Dios y se lo reserva. ¿Por qué se reserva a Dios esta información tan importante? Porque quiere que la salvación sea no por miedo, sino por adhesión de fe. Entienda eso. Dios quiere
que la salvación se dé por medio de la adhesión voluntaria, por medio de mi amor que tiende a Él en la fe. Si no, no. Si no, solamente será un reino que heredamos, pero por miedo, que nos confesamos porque no vaya a ser que llegue el momento de mi muerte, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es donde nosotros bien debemos no solamente cuestionar, sino asumir, estudiando cada parte del credo, estudiando esta verdad revelada. Aquí es donde yo no solamente baso mi fe, o más bien, no baso mi fe en revelaciones privadas y secundarias. Yo no tengo, y déjeme, se lo digo fuerte y claro, y usted puede responderlo, puede pensar lo que yo estoy diciendo y puede actuar según le convenga. Dios no ha hecho una comunicación de su venida, de su segunda venida. ¿Por qué? No porque no haya querido, sino porque la madurez de la fe se tiene que ir dando. Entonces, ¿qué decir de estas supuestas revelaciones que hablan del final de los tiempos, que hablan de que ya viene el reino de Dios, que ya es inminente el juicio final de este mundo? ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir de ciertas revelaciones de la Santísima Virgen en Garabandal, en Fátima, en Guadalupe? ¿Qué decir de otras no reconocidas en Medjugorje? ¿Qué hacer? Bueno, solamente piense una cosa. ¿Qué es más fuerte y grande? ¿La revelación de la Escritura o la revelación de una revelación privada que recibe algún religioso, algún laico, que la Virgen da? ¿Qué será más importante? Evidentemente, la revelación que se da en la Sagrada Escritura, la cual está cerrada. Sí, cerrada. No podemos nosotros solamente pensar que en las revelaciones privadas, como lo es la Divina Voluntad, como lo es Garabandal, como todo tipo de revelaciones que hablen acerca del fin del mundo, la misma revelación de Fátima, no es que así va a cumplirse, no es que así será. Dios a lo mejor está dando una oportunidad para que el género humano, por medio de estas revelaciones privadas, las pueda escuchar y pueda convertirse y cambiar de vida. Bueno, que le sirva de provecho al hombre. Pero no con esto yo debo de creer abundantemente en lo que dicen esas revelaciones y abandonar la vida de fe y solamente creer en esas revelaciones y no en lo que la Escritura dice. Cuidado con esto, porque muchas veces podemos nosotros confundirnos. Se hablan de algunas revelaciones donde habrá días de oscuridad y donde tú tienes que aguardar aceite de olivo y tienes que aguardar tantos víveres y tienes que tú custodiar tanto tú a la cena, porque serán días de oscuridad donde los previsores son los que se salvarán y los otros no. Hermano, esto yo lo vi en una película que se llamaba La Purga. En una película donde va a sobrevivir el que tenga la oportunidad de protegerse más. Y lo estoy haciendo esta comparativa que es muy pobre, escueta y que tiene abismales diferencias, pero parecería algo muy similar. Si yo tengo para yo proveerme, yo me salvaré. Y mi hermano que viene y me pide, y mi hermano que me está a lo mejor pidiendo un pedazo de pan porque no tiene que comer, porque vinieron esos días de oscuridad, ¿qué? No, aquí la caridad no importa. Aquí importa que yo me estoy protegiendo. Y luego, este tipo de revelaciones a veces piden que
Tiene uno que consagrar tantísimas hostias, uno que consagrar tantísimos litros de vino, porque en los días de oscuridad no se podrá celebrar la Eucaristía. Y tendremos que repartir la comunión. Y como no van a poder salir, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No, hermanos, por ahí no va la cosa. Esto es más caótico, de pánico, no de una generación que ama a Cristo y que se está esforzando por cumplir los mandatos, que se está esforzando porque el Señor le llame y que siempre hace todo bajo la lógica del amor. Esto no sé si me doy a entender. Saludo a Elizabeth Jauregui, dice: Padre, en el Padre Nuestro tenemos: venga tu reino, hágase tu voluntad. Esto podría pasar en este plano terrenal y será posible vivir en su divina voluntad. Pues respóndemelo tú, cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos evita tener o vivir en la voluntad de Dios? El pecado, nuestra soberbia, nuestro querer hacer las cosas a nuestro gusto, a nuestro modo. Esto nos separa terriblemente de Dios. Pero en esto nosotros podemos ver que si yo pido que venga el reino de Dios, si yo pido su voluntad, si yo pido su venida, es porque yo estoy dispuesto a acatar lo que Dios me pida. No solamente a hacer 2 o 3 genuflexiones al revés y con eso ya estoy listo para cuando venga Cristo. No, hermano, por ahí no va la cosa. La medida del juicio será a través del amor. Si no, no. Si no, no hay juicio satisfactorio para uno. Cuidado con esto. Bien, avanzamos un poquito más. El reinado final de Cristo se le puede llamar era de paz, de la divina voluntad, reino eucarístico. Todos estos nombres se podían aplicar en sentidos distintos al reino eterno de Cristo, pero ese reino no se instaurará en la tierra, escúchelo bien, sino después del fin del mundo, en la vida futura. El reino no tendrá fin. Entonces, ¿yo por qué quiero que por fuerza todos comulguen con la espiritualidad de tal o cual lado? No hay algo aquí para esas espiritualidades. Habrá ese algo en el futuro, cuando venga el fin del tiempo y cuando entonces el reino no tenga fin, el reino de Cristo. Y la era de la paz, y el tiempo de la divina voluntad, etc. Pero no antes. Eso entendámoslo. No existe tradición sobre el reino de Cristo aquí en la tierra. Un mundo terrenal experimenta de alguna manera perfecta y sin pecado anterior al final de los tiempos. Mientras vivimos en este mundo, siempre existirá el pecado. Sí o sí. Solo en la vida futura el reino de Dios llegará a su plenitud. Por lo tanto, hemos de esperar la venida de Dios. Hemos de esperar su retorno glorioso. Hemos nosotros de saber que a través de nuestro esfuerzo cotidiano, de nuestro caminar todos los días, de cumplir los mandamientos, de pedir que en mi vida se vaya transfigurando la persona de Cristo, es sólo así que yo me dispongo a abrazar el reino de Cristo y a esperar la segunda venida de Cristo. Me toca en vida, aquí estoy. Me toca en muerte, aquí estoy. Por aquí también pudiera caber una pregunta. Si el final de los tiempos tardará, ¿qué pasa si yo muero esperando la segunda venida de Cristo? Nada. Tú cumple. El que te urge pasar bien es el juicio particular, de donde sí tienes idea de cuándo llegará
el final del tiempo es en el día de tu muerte. No conocemos cuándo será. Algunos lo vamos vislumbrando, otros todavía no. Unos ya lo esperamos, otros todavía no. Pero ahí sí se puede dar una cuenta de cómo yo me debo de preparar al final de los tiempos. No, yo me voy a preparar para cuando el sol deje de existir y las estrellas se bamboleen y caigan. Pues prepárate porque a lo mejor no te va, pero siéntate porque a lo mejor no te va a tocar verlo. Tantos eventos que se han dado que es el final de los tiempos y no se da. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hermanos, yo necesito hacer algo extra para el final de los tiempos. No, cumpla lo que tiene que hacer, viva los mandamientos, haga caridad. Eso es todo. El Señor se lo dice al joven rico: vende todo, dalo a los pobres, cumple los mandamientos. Seguir a Jesús es buscar ese reinado. Seguir a Jesús es en todo momento ver qué es lo que Él me pide que haga hoy, porque en eso que te pide que hagas hoy está su voluntad. No podemos caer en un voluntarismo. Todo es voluntad de Dios. No, no es cierto eso. Si yo me caigo aquí saliendo de mi oficina ahorita, ¿es voluntad de Dios que me haya caído? No. ¿Por qué va a ser voluntad de Dios? Me caí a lo mejor porque no me fijé, por tonto, no lo sé. No es la espera del reino de Cristo un voluntarismo. Es un ir conquistando el reino con mi quehacer, con el cumplir los mandamientos, con la vivencia de la caridad, con la oración. Pero todos los días conformándome y diciéndole al Espíritu Santo: dime hoy cuál es la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Elizabeth Jáuregui dice: si alguien es asesinado, ese era el día en que Dios tenía predestinado para que él muriera, y si no es así, su alma ¿dónde va? No hay predestinación en los católicos. No es que yo esté predestinado como algo ya predeterminado y si no sucede así, no pasa ya. No, no hay esto. El designio de Dios es para el hombre lo mejor que le puede pasar. Respecto a la vida, todo lo que podemos realizar según el designio de Dios, entonces estamos por buen camino. Nos irá de la manera en que Dios quiera. Si Dios te está quitando, me pongo a pensar, ¿no? En un noviazgo. Te ha dado varias veces luces que por ahí no va. Y tú no atiendes, no aceptas, estás aferrado. Entonces empiezas a sufrir en el matrimonio. El designio de Dios será que tú sufrieras. La predeterminación será, la voluntad de Dios es que tú padezcas en ese matrimonio. No, tú elegiste mal. No hay una fecha predestinada, así como sí o sí así será. Dios tiene el conocimiento, somos sus hijos, la vida es de Él. Él nos recoge cuando quiera. Y si en ese momento tiene que morir a alguien porque era el fin de su misión terrenal, que así sea. Dios tratará de salvar. Si alguien no muere en la fe católica, ¿se puede salvar? ¿Puede esperar la venida de Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque las semillas del Verbo, esparcidas por todo el mundo, pueden lograr que una persona se salve. La salvación Cristo la dará a quien quiera, como quiera. Padre, ¿se salvan los testigos de Jehová? Padre, ¿se salvan los de la luz del mundo? Sí. Si ellos llevan una vida según Dios, se salvarán. No solamente los que estamos en la Iglesia Católica nos salvamos, Muchas veces, algunos de la Iglesia Católica no nos salvamos.
entonces no corre la salvación por cuenta de la iglesia. La iglesia no salva, salva a Cristo. El Salvador es Cristo, no la iglesia. Pues hermanos, ojalá que este programa pueda alentarnos a esperar la venida de Cristo, no de una forma caótica, no de una forma de miedo, de una forma de amor, de una forma de compromiso, de una forma en que en todo momento estemos constantemente cumpliendo su voluntad y poder así tener presente que el cielo puede ser para nosotros. Pues que tenga usted una muy bonita semana, que estos días puedan ser de reflexión, así como la liturgia nos inspira, pueda ser para usted un momento de reflexión. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un muy bonito día, bonito fin de semana.